pregunto cuántas veces te han pedido perdón, ¿pudieras contarlas fácilmente? Ahora, si te pregunto cuántas veces tú has pedido perdón, ¿serían más o menos? Pregunta difícil, ¿cierto? Porque no solo es difícil pedir perdón, pero también nos es difícil perdonar. Uno pensaría que como todos nacimos y crecimos teniendo que aprender de la misma forma, sería más fácil comprender los errores de las otras personas. Pero no es así. La realidad es que a la mayoría de las personas se les hace muy difícil perdonar. Pensemos en esto. Como seres humanos, nacemos con mucho que aprender. Primero aprendemos a hablar y luego escribir y leer. Pero si lo piensas bien, nadie nos tiene que enseñar a hacer cosas que hieran a los demás. Por ejemplo, si miras a un niño de 2 o 3 años, su palabra favorita probablemente es ¡mío! o ¡no! ¿Por qué? Porque nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas. Al contrario, tenemos que enseñarles a los niños a compartir. Si el niño es más grande, sabrás que se necesita enseñarle a decir la verdad, ya que decir mentiras es algo innato que los niños comienzan a hacer después de los 4 años. Y nos toca enseñarles a ser honestos. Y como adultos, sabrás que no se necesita nadie que nos ayude a decir cosas que dañan las relaciones cuando estamos enojados o heridos. Entonces, si te pones a pensar en cuántas veces has pedido perdón o te han pedido perdón, probablemente son más de las que quisieras admitir, ya que el perdón es algo muy difícil de dar. ¿Pero por qué? Y aún mejor, ¿qué es el perdón? Pues comencemos con la definición. Generalmente los psicólogos definimos el perdón como un acto consciente, deliberadamente, decidir a soltar los sentimientos de resentimiento hacia un grupo o personas que te han hecho daño sin importar si de hecho merecen tu perdón. En palabras más sencillas, el perdón es una decisión propia, incluye soltar el resentimiento y dejar el deseo de obtener venganza. Suena simple, ¿no? Pero si alguien te ha herido, sabes que no lo es. Entonces, hoy, en este primer video, vamos a ver las 5 razones de por qué es tan difícil perdonar. Número 1. Sentimos que no hay justicia para nuestro dolor. Cuando alguien nos hace daño, muchas veces en lo único que podemos enfocarnos es en el dolor que han causado. Esa tristeza tan profunda o esa rabia de impotencia parecen estar fuera de nuestro control y no podemos quitarnos esos sentimientos. Entonces pensamos que si recibimos justicia o venganza, nos vamos a sentir mejor. Pero la verdad es que aunque la venganza traiga un sentir de justicia temporario, no va a quitar el dolor ni reparar el daño. Muchas personas tristemente duran años afectados por emociones negativas por el solo hecho de que prefirieron buscar venganza y no perdón. Y al final de cuentas terminan hiriendo a más personas, ya que los que hieren, hieren. Número 2. Hay mucha ira o dolor que nos causa perder el control. Cuando tienes emociones fuertes, como la ira, después de ser herido, tienes tus pensamientos invadidos. Y el perdón será lo último que tienes en mente. Pero muchas veces decidimos seguir enojados sobre alguna situación porque sentimos que tenemos el derecho de hacerlo. Esto termina dándonos un sentido falso de poder y lo usamos como distracción para no enfrentar el problema directamente. El perdón viene de un lugar de entendimiento y tolerancia. Cuando permitimos que la ira tome el control, paramos nuestra habilidad de tratar de entender a la otra persona y solo vemos lo que queremos ver. Número 3. Tienes miedo de que te vuelvan a herir. Tal vez esta no es la primera, ni la segunda, ni la 10ª vez que te han herido y no quieres perdonar solo para que te vuelvan a decepcionar. Como resultado, terminas alejándote de los demás y no perdonándolos. Esto es un mecanismo de defensa que tal vez desarrollaste para protegerte o tal vez tú no pides perdón por miedo a que vuelvas a fallar y decepcionar a los que heriste. Sin importar, recuerda, somos seres relacionales y aislarlos de los demás nunca es una buena solución. Número 4. Piensas que la persona que te ofendió merece ser castigada por su error o su error fue peor que el tuyo.
Cuando tienes rencor hacia alguien, esa puede ser la forma de que tratas de castigarlos internamente. Esto te da un sentido de control y poder al haber sido herido. Pero la verdad es que este castigo no es efectivo, ya que la persona que te hirió no sabe que te ofendieron. En realidad, cargar con rencor es echarte una carga pesada encima, mientras la otra persona sigue con su vida. Número 5. No sientes que la persona que te hirió te entiende. Puede ser que sientas que es difícil perdonar a alguien si esa persona nunca te hace sentir escuchada o entendida. Entonces, es más fácil justificar sostener el rencor que tratar de hacer a la otra persona entenderte. Pero esto solo causa que las dos personas construyan sus paredes más altas y continúen ignorando los problemas en vez de lidiar con ellos directamente. Al aprender estas 5 cosas, podrás comenzar a entender cómo funciona el perdón. Me imagino que estás pensando, bueno, Norby, ya nos dijiste por qué es tan difícil perdonar. Entonces ahora dinos cuál es esa fórmula mágica para que podamos perdonar a esas personas que tanto nos hirieron. Y bueno, aunque no es una fórmula mágica, sí vamos a hablar de los 5 pasos que necesitas tomar para poder perdonar a alguien. Pero antes, quiero hablar de lo que no es el perdón, ya que es importante aprender esto antes de perdonar. La mayoría de nosotros tenemos por lo menos un concepto errado de qué es el perdón. Así sea que una pareja nos fue infiel, o un padre que nos defraudó cuando éramos niños, o un amigo que te apuñaló por la espalda, todos llegamos al dilema del perdón. Después de que las emociones iniciales han pasado, nos preguntamos, ¿perdono a la persona que me lo hizo? Y si la perdono, ¿qué significa de mí o de ella? ¿Le estoy dando permiso de que lo vuelva a hacer? ¿Y tengo que volver a la forma que eran las cosas antes como si nada? La buena noticia es que la respuesta es no. El perdón no es una tarjeta de borrón y cuenta nueva. Primero que todo, el perdón no quiere decir que estás excusando las acciones de la otra persona. Todos somos responsables por nuestras acciones y tenemos que pagar las consecuencias. Por ejemplo, si tu hijo te mintió sobre dónde estaba y rompió la confianza que le tenías, el perdonarlo no quiere decir que él no tendrá que trabajar para volver a ganar esa confianza que perdió. Segundo que todo, el perdón no quiere decir que ya no debes sentir más emociones sobre la situación. Somos humanos y como cualquier herida física que toma tiempo para sanar, también es lo mismo con las heridas emocionales. Si perdonas, vas a empezar el proceso de cerrar esa herida, pero no será de un momento para otro y tienes el derecho de sentir dolor por el tiempo que estés sanando, igual que como cuando te quiebras un brazo. Tercero que todo, el perdón no quiere decir que no se necesita trabajar en la relación y que ahora todo va a estar bien. Esto no quiere decir que te olvidas que el incidente ocurrió y pretendes que nada pasó. Muchas veces las personas que estamos perdonando tienen esta expectativa errada y piensan que al pedir perdón todo va a estar como antes. Esto no es saludable y solo ayuda a que nos quedemos en relaciones tóxicas donde las heridas nunca sanan porque no hacemos el trabajo necesario para mejorar lo que causó el problema en el primer lugar. Y por último, el perdón no quiere decir que necesitas continuar incluyendo a esa persona en tu vida. Si alguien te hiere y te hace daño y no quiere cambiar o mejorar la relación, es posible perdonarlos y a la misma vez decir adiós. El perdón es algo que no se hace por la otra persona. Es algo que hacemos para nosotros mismos. Entonces, ya que aprendimos que no es el perdón, vamos a hablar de los 5 pasos que debes tomar para perdonar a alguien. Paso número 1. Identifica qué pasó y qué sientes. Como con cualquier problema, primero necesitas entenderlo. Al identificar qué sientes, no te quedes en las emociones negativas y sigue adelante. Por ejemplo, si tu amiga habló mal de ti, puede ser fácil enfocarte en la rabia de lo que hizo después de todo lo que tú has hecho por ella. Pero si te quedas en esa rabia, no podrás seguir adelante. Paso número 2. Cambia el enfoque de echarle la culpa a otros a entenderte a ti mismo. Si dejo de enfocarme en los demás y me enfoco en lo que el perdonar puede ser por mí, podré seguir al siguiente paso. Paso número 3. No le digas a los demás qué deben de hacer. Esto sí que es difícil y aunque es muy tentador ir a decirle a la otra persona todo lo que ellos necesitan cambiar o hacer, el perdón no se trata de eso. Paso número 4.
Toma responsabilidad por tu parte y suelta los resentimientos. Este paso probablemente es el más difícil de todos. Cuando alguien nos hiere, pensar en que de pronto nosotros hicimos algo para aportar a la situación se nos hace casi imposible. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, para bailar tango se necesitan dos. Y en la mayoría de los casos, cuando alguien actúa de una forma hiriente, es porque hay un problema relacional y no es solo un acto individual de una persona hacia la otra. Esto quiere decir que en algún momento tú también causaste dolor y eres parte del problema. Esto obviamente no aplica para casos cuando la persona herida es un niño o en relaciones abusivas. Pero en todos los casos, soltar el resentimiento sí es posible y muy vital. Paso número 5. Perdónate a ti mismo y aduéñate de tu paz. Si tomas los 4 pasos anteriores, podrás llegar al punto de no solo aceptar tus errores, pero perdonarte para así crecer como persona y entender que tu paz es lo más valioso que controlas. Cuando decides no perdonar a alguien y aferrarte del dolor y el resentimiento, les estás regalando tu paz y tú vales mucho para regalar eso. Recuerda, el perdonar no es olvidar y dejar de doler. Las heridas duelen, pero la diferencia es que con el perdón, ese dolor va desapareciendo. Sin el perdón, siempre seguirá igual. Generalmente hay 3 áreas de las cuales tenemos que mirar cómo te sientes en esas áreas, cómo están esas áreas para saber si realmente has perdonado o si tal vez estás en el proceso todavía de perdonar. Entonces comencemos. Área número 1. ¿Cómo te sientes? Es importante saber cómo te sientes hacia la otra persona y generalmente 2 partes. Sientes, cuando piensas en lo que pasó, cuando piensas en la persona, ¿sientes odio o sientes tristeza? ¿Sientes resentimiento, sientes rabia o simplemente sientes apatía? O sea, como que no me siento feliz, pero no siento odio, no siento rabia. Eso es muy importante porque cuando tú todavía sientes odio, sientes resentimiento, sientes rabia, piensas en lo que te hicieron y, es que me da una ira porque es que, ¿cómo fueron capaces de hacerme eso? ¿Cómo mi pareja fue capaz de serme infiel? ¿Cómo mi hermana fue capaz de quitarme eso, hacerme eso? Lo que sea que haya pasado, entonces todavía no has perdonado porque sientes esa emoción que está muy, muy, muy conectada al dolor. Si simplemente sientes tristeza por lo que pasó, sientes tristeza porque la relación pues está pasando por un momento difícil o porque tal vez las cosas cambiaron, está bien, es normal, es parte del proceso. Muy importante, mis queridos, no podemos sanar sin perdonar, pero sí podemos perdonar y todavía no haber sanado 100%. Entonces el hecho de que tú todavía sientas un poco de dolor, que todavía sientas tristeza cuando pienses en lo que pasó, cuando pienses en la otra persona, no quiere decir simplemente que no la has perdonado. Quiere decir que todavía estás sanando. Entonces esa es la área número 1. Área número 2 es ¿qué piensas? Estamos pasando sentimiento, ahora pensar. ¿Qué piensas cuando estás pensando en la otra persona o cuando recuerdas lo que pasó? ¿Piensas cosas buenas o piensas cosas malas? Esa persona, ¿cambiaste todo el concepto de esa persona? ¿Piensas que es una persona mentirosa? Pienso que no vale nada, pienso que es un ladrón, es una desagradecida. ¿Eso es lo que piensas de la otra persona? ¿O simplemente piensas, pasamos por un mal momento, por un momento difícil, esa persona no tenía los recursos, cometió un error, no estaba pensando claramente? ¿Cuál de las dos? O estás pensando cosas negativas sobre esa persona, sobre la situación, cosas sobre su carácter, o estás pensando, estás dándole un poco de gracia, estás dándole un poco de apreciación de que son humanos, de que cometen errores, de que tal vez fue un momento de tener malas decisiones. Entonces, esa es el área número 2. Y el área número 3 es
¿Qué le deseas a la otra persona? Si tú piensas en la persona que te hirió, ¿les deseas el bien o les deseas el mal? Si tú todavía tienes esos deseos de ojalá que les vaya re mal, ojalá que alguien le haga lo mismo que me hicieron a mí, ojalá que no les salga nada bien, que otra vez tengan que pasar por esto, que sientan el dolor que me hicieron sentir a mí. Si tú estás deseándole el mal a otra persona, a la persona que te hirió, definitivamente no la has perdonado. Necesitas sanar y perdonar para que puedas decir, aunque me dolió lo que me hicieron, he perdonado a la persona y no les deseo el mal. Y una pregunta muy importante que te puedes hacer, si tú estás diciendo, bueno, no le deseo el mal, pero tampoco le deseo el bien, sería, si te pidieran ayuda, ¿se la darías? Si tú me dices, no, a mí que nunca jamás me vuelvan a hablar, ok. Entonces, tal vez no has perdonado, porque no está mal poner límites. Si alguien te hirió, si alguien cruzó una barrera, está bien poner límites, pero si tú te supones, ¿sí? Si alguien necesita de mi ayuda, estaría yo dispuesto a ayudarle. Si una emergencia pasa y esa persona necesita que yo la auxilie, ¿tendría en mi corazón la capacidad de ayudarle? O no quiero ni verla en pintura. Si esa es tu reacción, entonces definitivamente no has perdonado. Mis queridos, yo les he hecho bastantes videos sobre el perdón porque es algo muy, muy, muy importante. Es una de las razones número 1 por las cuales las personas terminan yendo a terapia, porque no perdonan, empiezan a tener resentimientos, empiezan a salir cosas y pueden ser síntomas psicosomáticos, que son problemas físicos que tienen raíz emocional, o puede ser que empiezan a tener más y más problemas en sus relaciones. Pero les acuerdo, mis amores, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti. Si no has visto mis videos sobre el perdón, he hecho varios para que los mires y aprendas qué es el perdón, cómo perdonar a alguien, si te han sido infiel y quieres saber específicamente cómo perdonar una infidelidad, si es algo de pareja, también he hecho sobre esos videos. Entonces, acuérdate que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Y tú puedes perdonar a alguien así la otra persona no te haya pedido perdón, porque nuevamente el perdón es para ti. Y el hecho de que tú perdones a alguien no quiere decir que dejaste el pasado en el pasado, lo perdonado es olvidado. No, perdonar no es olvidar. Está bien que tú perdones a alguien y todavía tengas presente lo que pasó. El hecho de que perdones a alguien no quiere decir que entonces sigue todo como si nada, vuelves con la persona, en el caso de que si hubo una infidelidad o si hubo algún tipo de problema entre pareja, no quiere decir que, entonces si lo perdono quiere decir que tengo que quedarme con él o que tengo que volver con él o con ella. No, el perdón no quiere decir que es borrón y cuenta nueva. Y por último, el perdón no es pretender que no pasó nada. Muchas personas piensan que si yo simplemente reprimo lo que pasó, pretendo que no pasó, entonces estoy perdonando porque me hago la del ciego, me hago la del bobo, que no, yo no sé qué pasó, eso ni pasó. Eso es lo peor que pueden hacer, mis queridos, porque estás reprimiendo tus emociones y el cuerpo, acuérdense, nuestro cerebro controla todo y tiene que buscar la forma de sacar ese dolor, y entonces empieza a sacarlo de formas físicas, empieza a sacarlo en otro tipo de síntomas. Tal vez no puedes dormir, tal vez se te va el apetito, tal vez estás comiendo mucho, tal vez estás durmiendo mucho. Entonces es muy importante que el dolor lo enfrentes y llegues al punto de perdonar para que puedas empezar a sanar. Bueno, mis queridos, gracias por acompañarme de nuevo en este video. Y si tú conoces a alguien que necesite aprender sobre el perdón, no te olvides de compartirle este video. Escríbeme en los comentarios tu experiencia y si no lo has hecho, hazle clic a este botoncito de suscribir y a la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo video. Si te sirvió la información, dale un like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Normie.